Darby argumentó que Dios tenía dos planes separados, uno celestial para la Iglesia y uno terrenal para el antiguo pueblo de Israel. Ah, ok, separó los caminos. Sí, y dado que las promesas del Antiguo Testamento hablaban de un reino físico, y eso no se había cumplido, Darby concluyó que el reloj profético estaba pausado. En pausa. Así es. La única forma de reactivar el reloj del fin de los tiempos y detonar la inevitable y devastadora batalla de Armagedón en el Medio Oriente era que los judíos volvieran a su tierra ancestral y reconstruyeran su nación. Un momento. O sea, si entiendo bien, Darby convirtió la teología en un mecanismo de relojería geopolítica. Básicamente. Está diciendo que si logras mover las piezas geográficas correctas, si logras la migración masiva de todo un pueblo, ¿puedes literalmente forzar el fin de la historia humana? Esa es la idea central, ¿sí? Pero a ver, siendo honestos, la batalla de Armagedón no suena como un evento al que nadie quiera asistir. Es el fin del mundo, hay destrucción. ¿Cómo convences a millones de personas de desear que esto pase si significa su propia destrucción? Ah, porque Darby incluyó una cláusula de escape magistral. ¿Una cláusula de escape? Sí, popularizó un concepto que no existía formalmente en la teología tradicional, el rapto, o rapture en inglés. Ah, claro, el rapto. Lo he escuchado en películas. Es la promesa de que una fracción de segundo antes de que comience la tribulación global, el caos y la guerra nuclear o divina en Armagedón, todos los verdaderos creyentes cristianos serán teletransportados físicamente al cielo. O sea que se salvan de todo el desastre. Exacto. Verán la destrucción desde el palco de honor, completamente a salvo. ¡Wow! Quien escuche esto podría pensar que es un guión fascinante de ciencia ficción. Pero Darby, al final del día, seguía siendo un teólogo irlandés, hablando para nichos muy específicos. Sí, era un círculo pequeño. Porque las ideas son complejas. Requieren entender 7 etapas históricas, profecías, líneas de tiempo. ¿Cómo es que un concepto tan intrincado cruzó el océano y se convirtió en la creencia principal de 100 millones de estadounidenses hoy en día? Alguien tuvo que haber empaquetado esto para el consumo masivo. Y ese alguien es Cyrus Scofield. Y aquí es donde la historia toma tintes de thriller conspirativo, pero real. A ver, cuéntame de Scofield. Scofield no era un erudito religioso tradicional. Era un ex abogado estadounidense con un historial bastante oscuro. ¿Oscuro cómo? Bueno, había estado en el ejército confederado, luego fue político, pero su carrera colapsó por un alcoholismo severo. Abandonó a su esposa e hijas en la pobreza y, para rematar, terminó cumpliendo una condena de cárcel por falsificación de documentos y fraude. Espera, ¿fraude? ¿Estamos hablando de un criminal convicto? Así es. Un convicto por fraude documental es el responsable de estructurar la creencia geopolítica de gran parte de los Estados Unidos modernos. Eso desafía toda lógica. O sea, si yo leo un libro religioso, lo último que quiero es que el autor tenga antecedentes por falsificación. Es una ironía inmensa, estoy de acuerdo. Pero Scofield supuestamente experimentó una conversión religiosa tras salir de prisión y se obsesionó con las ideas de Darby. Y ojo aquí, su golpe de genialidad no fue teológico, fue editorial. ¿Qué hizo? En 1909, publicó la Biblia de referencia de Scofield. Su innovación fue una obra maestra de diseño de información. Dividió físicamente las páginas de la Biblia con una línea horizontal. O sea, ¿partió la página en 2? Visualmente sí. En la parte superior, imprimió el texto bíblico tradicional. Y en la parte inferior, debajo de la línea, colocó sus propias notas explicativas. Ah, ya veo por dónde va esto. Ahí desglosó toda la compleja teoría de los 7 niveles de Darby y el sionismo cristiano, pero usando un lenguaje súper sencillo y accesible para la gente común. Ese es un truco de diseño brillante. Porque si eres un lector común a principios del siglo XX, estás leyendo la palabra sagrada arriba e inmediatamente bajas la vista a la explicación abajo. Exacto. Psicológicamente, la mente borra esa línea divisoria. Empiezas a otorgarle la misma autoridad divina, inefable, a los comentarios de un ex abogado que a los textos antiguos. El impacto cognitivo fue exactamente ese. Es casi como esconder los términos y condiciones de un plan político radical dentro del manual de instrucciones de la fe de millones de personas. Es una gran forma de ponerlo. Las opiniones marginales de Scofield se convirtieron para millones de personas en la voz de Dios misma.
Dejaron de ser interpretaciones humanas para convertirse en verdades literales e indiscutibles. Pero a ver, imprimir y distribuir una Biblia a nivel masivo requiere una infraestructura logística y financiera monumental, especialmente en 1909. Un exconvicto recién salido de la pobreza no tiene el capital para inundar el mercado estadounidense, ni los contactos para que lo tomen en serio. Claro que no. Alguien tuvo que haber financiado todo esto, ¿no? Y la historia apunta directamente a Samuel Untermyer. ¿Samuel Untermyer? Sí, él era un abogado corporativo de Nueva York, inmensamente rico y una de las figuras más poderosas del movimiento sionista secular en Estados Unidos. Él buscaba apoyo internacional para la creación de un Estado judío. Ok, los intereses se alinean. Exacto. El registro histórico sugiere que Untermyer vio en la teología de Scofield una herramienta pragmática perfecta. Si lograban que la inmensa base protestante estadounidense creyera que apoyar a un futuro Estado judío era su obligación religiosa, tendrían el mayor grupo de presión política del mundo de su lado. ¡Wow! ¡Qué movida tan calculada! Untermyer fue fundamental para financiar a Scofield. Lo introdujo en los clubes más exclusivos de Nueva York, literalmente limpió su imagen pública. Entonces hubo una inyección de capital gigantesca detrás del código Scofield. Así es. Y no solo eso. Con esa red de contactos y financiamiento, lograron el sello de aprobación definitivo, la Universidad de Oxford. Oxford, la Universidad de Inglaterra. Esa misma, Oxford University Press, acordó publicar y distribuir mundialmente la Biblia de Scofield. De la noche a la mañana, las teorías de un grupo marginal, editadas por un hombre con antecedentes penales, recibieron el aura irrefutable de la academia más prestigiosa del planeta. Es un nivel de ingeniería social que, de verdad, cuesta procesar. Transformaron una ideología en un estándar cultural. Sí, y fue muy efectivo. Y una vez que esto infecta la cultura popular, la política es el siguiente paso lógico. Porque, aunque estemos hoy en el siglo XXI, estas no son creencias antiguas acumulando polvo en una biblioteca. Esto moldea políticas de Estado ahora mismo. Totalmente. Para entender la escala de esto en la cultura moderna, solo hay que ver el fenómeno de la serie de libros Left Behind, o Dejados Atrás, que se publicaron en los años 90. Ah, sí, fueron un boom enorme. Vendieron más de 65 millones de copias. Convirtieron el dispensacionalismo, el rapto y el Armagedón en superproducciones pop. Incluso llegaron al cine, protagonizadas por actores como Nicolas Cage. Sí, me acuerdo de esa película. Bueno, cuando normalizas esa narrativa a tal grado en la sociedad, el impacto en Washington es inevitable porque los políticos necesitan a esos votantes. Y vaya que hemos visto a esa base de votantes dictar la política exterior. Por ejemplo, hay registros de que Ronald Reagan anotaba en sus diarios personales su temor genuino de que conflictos en el Medio Oriente, como la guerra en el Líbano en los 80, fueran los primeros disparos del Armagedón bíblico. Sí, lo veía a través de esa lente apocalíptica. ¿Y la lista de presidentes no se detiene ahí? No, claro que no. Hemos visto a George W. Bush emplear esta misma retórica del bien contra el mal absoluto. A Joe Biden declarándose abiertamente sionista. Hemos visto a figuras clave en múltiples administraciones estructurar sus decisiones desde esta perspectiva. Y todo esto está respaldado por maquinarias de lobby masivas, ¿verdad? Absolutamente. En 2006, el pastor John Hagee fundó Cristianos Unidos por Israel. Y ojo, no es un grupito de oración. Es una fuerza política con 10 millones de miembros formales y la capacidad de movilizar a decenas de millones más. 10 millones de miembros, ¡qué locura! Y esta organización fue la principal fuerza de presión detrás de la decisión del presidente Donald Trump en 2018 de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén. Una decisión que rompió décadas de consenso diplomático secular, o sea, era un terremoto político. Exacto, pero para esos 10 millones de miembros de Hagee, eso no fue un movimiento de ajedrez diplomático. Fue el cumplimiento literal y en tiempo real de la línea de tiempo que Scofield dibujó en su Biblia. Pero espera un segundo. Alguien que nos escuche, tal vez un analista secular o incluso un cristiano de otra denominación, debe estar viendo la profunda paradoja moral de esto. Sí, la paradoja es gigante. Porque básicamente esta teología apoya fervientemente a una nación porque necesita que esa nación sea la zona cero de una guerra mundial devastadora.
¿No hay nadie dentro de las propias iglesias que levante la mano y diga, oigan, ¿esto es una locura? Sí, claro que los hay. Esa es la gran crítica ética que existe hoy en día y proviene de teólogos sumamente serios. Rosemary Ruther, por ejemplo. ¿Quién es ella? Es una prominente teóloga y académica estadounidense. Ella ha sido tajante al argumentar que el sionismo cristiano esconde un profundo antisemitismo utilitario. Antisemitismo utilitario. Me vuela la cabeza el concepto. Sí, porque bajo la lente de Darby y Scofield, argumenta Ruther, no hay un amor real por el pueblo judío. Se les reduce a peones. Son herramientas necesarias para que los evangélicos consigan su propio final feliz. O sea, el rapto. Exacto, el rapto y el regreso de su Salvador, en un escenario donde se espera que ocurra una aniquilación masiva en Medio Oriente. Es como amar el combustible solo por el fuego que crees que va a producir. Es una visión sumamente oscura si la analizas desde afuera. Y es por eso que las instituciones tradicionales han alzado la voz de manera contundente. Jerarcas eclesiásticos en Jerusalén, tanto católicos como ortodoxos, han denunciado formalmente estas ideas. ¿Y qué dicen exactamente? Afirman que distorsionan el núcleo del cristianismo. Más aún, la Iglesia Luterana emitió un documento ético en 2007 advirtiendo que el dispensacionalismo no solo es una lectura deformada, sino que es peligroso porque promueve la guerra eterna. Guerra eterna, claro. Según ellos, convierte el conflicto militar en el Medio Oriente en algo deseable, traicionando la vocación de paz que debería ser la esencia de su religión. Llegamos entonces al núcleo de nuestro análisis de hoy. Hemos rastreado cómo un concepto teológico pasó de la mente de un teólogo irlandés en el siglo XIX a las notas al pie de un exconvicto astuto financiado por élites corporativas. Y con el sello de Oxford. Sí, con el sello de Oxford hasta cristalizarse en la fuerza política que moldea el destino bélico y diplomático de la actualidad. La realidad es que las alianzas no siempre nacen de acuerdos comerciales. A veces, nacen de un mapa del fin del mundo cuidadosamente diseñado. Y lo verdaderamente impactante es darse cuenta de que una lectura específica de textos antiguos, popularizada hace apenas 100 años, tiene hoy más peso en ciertas decisiones del despacho oval que los reportes de inteligencia o los análisis estratégicos seculares. Es escalofriante y fascinante a la vez. Y para cerrar esta inmersión, me gustaría dejar sobre la mesa una idea para quienes nos escuchen. Un concepto sociológico que conecta todo lo que hemos hablado. La profecía autocumplida. Un gran concepto para cerrar. Porque, a ver, vivimos asumiendo que los tomadores de decisiones operan bajo la lógica fría del pragmatismo. Pero ¿qué pasa cuando convences a millones de votantes y a los líderes con acceso a los presupuestos de defensa más grandes del mundo de que una guerra global catastrófica no solo es inevitable, sino sagrada y necesaria? Es una mezcla muy volátil. Exacto. Si estructuras tus alianzas bélicas, bloqueas esfuerzos de paz y envías armamento basándote en un libreto del fin del mundo, la pregunta ineludible es, si ese conflicto final estalla, ¿será realmente la evidencia de una intervención divina? ¿O simplemente el triunfo absoluto de la ingeniería política humana que decidió hacer realidad su propio apocalipsis? Una pregunta que definitivamente da mucho en qué pensar. Algo para que todos analicen. Nos escuchamos en la próxima inversión.